todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hablar de telas, pero de telas feas, porque al final muchas veces compramos telas que cuando las vamos a usar ya no nos gustan tanto. Quizás una de las primeras cosas que hacemos todas cuando vamos a iniciarnos en este mundo del quilting, del patchwork o de la costura creativa es comprar telas, pero al principio no tenemos todavía formado un criterio de lo que nos gusta o del estilo que vamos a tener en nuestros trabajos. Lo que sucede es que luego cuando pasa el tiempo vemos que tenemos telas en las que hemos gastado un dinero que no sabemos muy bien qué hacer con ellas porque ya no son nuestro estilo, no nos gustan o sencillamente es que son feas porque a lo mejor nos las han regalado o era una oferta que hemos visto y las hemos comprado. En el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de estas telas, de qué podemos hacer con ellas, qué opciones tenemos porque al final hemos invertido un dinero y lo tenemos guardado en un cajón y no le estamos dando uso. Pues bien, yo os voy a dar varias opciones para usarlas. La primera opción que os voy a dar para estas telas es bastante obvia, es practicar. Muchas veces tenemos que hacer bloques de patchwork para una colcha que son realmente complicados o que no los hemos hecho nunca. Pues bien, este es el momento de probar, de practicar con este tipo de tela que realmente no nos gusta y que no nos da pena desperdiciarla. Así, cuando hagamos el trabajo con la tela definitiva, nos va a quedar perfecto. Una segunda opción no es solo practicar, sino es hacer pruebas. Por ejemplo, yo esta cesta, que es uno de los vídeos que más os ha gustado, lo hice primero en unas telas que no me gustaban, para calcular el tamaño que quería que tuviera el trabajo. Entonces, ese tipo de tela es perfecta de nuevo para probar, para ver el tamaño de un neceser, para ver el tamaño de una cesta, para modificar patrones, porque de nuevo son telas que no nos da pena utilizarlas y que tenemos muchas veces que luego tirar, porque hay veces que los proyectos los tenemos que hacer 2 y 3 veces hasta que damos con el tamaño y el diseño que estamos buscando. La tercera opción que os propongo es realmente obvia, utilizar esas telas donde no las vamos a ver. ¿Dónde podemos utilizarlas? Pues por ejemplo en el interior de un neceser. Yo muchas veces en los vídeos os lo comento cuando selecciono un poco las telas, que ese tipo de tejido que me gusta un poco menos lo voy a utilizar dentro pues, de un bolso, de un neceser, de una cartera, porque al final necesito una tela para poner dentro. Pero me da pena utilizar las telas que me gustan más porque quiero ponerlas en sitios donde van a lucir y se van a ver. Otras ideas para usarlo en este sentido podría ser en la trasera de una colcha, en la trasera de un tapiz que vamos a colgar en la pared y es que evidentemente no se va a ver, y en cualquier sitio donde realmente quede oculto y no la estemos viendo continuamente. La cuarta opción que os propongo yo la llamo la de las 2 Cs, cortar y combinar. Y es que muchas veces cuando una tela no nos gusta, el problema es que la estamos viendo entera, estamos viendo todo el estampado y todo el dibujo contiguo y vemos una superficie muy grande que no es de nuestro agrado. Sin embargo, si somos capaces de irla cortando en diferentes trozos, vamos a ver que esa intensidad de color y de diseño va a desaparecer. Al final muchas veces es ir cortándola al tamaño que nos apetece más a la hora de combinar con las otras telas. A lo mejor en un bloque de 10×10 nos sigue llamando la atención y es un color que no nos gusta, pero en un tamaño de 5×5 combinada adecuadamente con otro tipo de tela la podemos utilizar perfectamente. Y mi quinta y última sugerencia sobre estas telas es que las utilicemos todas juntas en un proyecto. Por ejemplo, podríamos hacer una colcha con la técnica Crazy, que os la he enseñado ya en el canal, mezclando todas estas telas. ¿Qué va a suceder? Pues que vamos a tener un trabajo realmente único y que no nos va a dar pena utilizarlo, porque como son telas que no nos gustan mucho, no lo vamos a estar mimando. Entonces va a ser perfecto para ponerlo encima de una mesa a la hora de comer, para irnos al campo y ponerlo en el suelo, para llevarlo a cualquier sitio, porque realmente hemos empleado telas que no nos gustan demasiado, pero las estamos dando un uso. Como veis, acumular telas feas es algo que nos pasa a todos, pero no nos debe preocupar. Simplemente tenemos que ser capaces de darles una nueva vida, de darles un uso y de amortizar el dinero que hemos gastado. Yo hay algunas que de verdad las utilizo muchísimo porque me permiten hacer muchas pruebas de los proyectos que luego os voy a enseñar. Espero que estos pequeños consejos os hayan sido de utilidad
y que empecemos a vaciar los cajones.